no solo abandonada, la tuvieron, la convirtieron realmente en una cosa vergonzosa, ¿no? Aquí había un antro de delincuencia, de prostitución infantil, de drogadicción. David Collado dio el rescate de Monumento Montesinos. Y ese va a ser entonces, a mi juicio, el monumento emblemático de Puerto de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo. Porque así como la estatua regalada por el pueblo francés representa la libertad, en el caso de la estatua de Montesinos representa la lucha contra la esclavitud, precisamente, por la dignidad de todos los seres humanos. Entonces tú viniste hoy de la reinauguración, más que reinauguración, diría que el rescate del monumento a Montesinos. Háblanos un poquito de eso. Muy cierto. Yo salí de allá hace aproximadamente 25 minutos, tengo aquí ya más o menos 5, y pensé que no iba a estar a tiempo para iniciar esta conversación habitual de los martes. Me ayudó Waze, una aplicación en el celular que te orienta por el mejor trayecto, por el camino más despejado. Y efectivamente me trajo aquí prácticamente en 17 minutos, desde el Malecón hasta Plaza Naco. Y la verdad que estoy sorprendido de estar contigo a tiempo y de haber escuchado la parte final de tus comentarios iniciales. Mira, yo estoy muy entusiasmado con lo que he visto, lo que vi esta tarde en el acto inaugural de los trabajos de remozamiento de la plaza y monumento Fray Antón de Montesinos. Ya no es un monumento solamente, es una plaza, porque se recuperó no solamente la planta física en que se sustentaba el monumento, se sustentó todo el entorno, incluyendo la playita de Montesinos, todo eso limpio, plenamente recuperado. El área del entorno también, hubo un acuerdo, por ejemplo, con Fenatrado, a través del diputado de Los Santos, que es el presidente de esa organización del transporte, y le cedieron un espacio que ellos tenían para el estacionamiento y una gran cantidad de camiones de ese gremio. De manera que todo, vamos a decir que todas las estrellas se pusieron en orden para facilitar las cosas. Y el alcalde David Collado logró realmente aplicar un rescate integral de ese espacio. Y creo que tú tienes mucha razón cuando habla de un referente emblemático de la ciudad de Santo Domingo. Y lo comparaba, lógicamente guardando la distancia, pero con un valor muy particular para nosotros, con el gesto de amistad del pueblo francés con el pueblo de Estados Unidos, a regalarle, trasladando desde Francia hasta Nueva York, la Estatua de la Libertad, que sin duda alguna es el monumento más representativo de la ciudad de Nueva York. Nosotros no lo teníamos. Nosotros no lo teníamos. Teníamos el obelisco, tenemos el Malecón, tenemos la Puerta del Conde, pero eso no era. Lo teníamos pero abandonado. Sí, es cierto. Gracias por la corrección. Ahora, cuando yo hago el recorrido junto con el alcalde, el ministro de Defensa, Paulino Sen, el ministro de Cultura, Eduardo Selman, el presidente del Tribunal Constitucional y decenas de personalidades del más alto nivel del Estado y del sector privado, incluyendo una gran representación del sector turístico dominicano. Cuando hago el recorrido por las diferentes instalaciones me doy cuenta que no se trata de un monumento, que no se trata solo de unas instalaciones, sino que dentro del monumento, es decir, la plataforma en que se sostenía el monumento, hay una serie de espacios para la celebración de eventos, hay un gran salón, hay auditorio, hay un salón de los derechos humanos. Arriba hay una terraza donde veo unas paragüitas. Yo no pude llegar ahí porque tenía que salir para acá. Pero subí, hice el recorrido del primer piso
y del segundo, y salí a la terraza de la acera y miré hacia arriba y vi unos paragüitos en la azotea que digo, pues es una cosa maravillosa, ¿no? Un lugar para visitarlo. Entonces cuando yo salí a la acera frente al monumento y me tomé una foto y dije, eso lo va a hacer mucha gente. Yo creo que eso lo va a hacer mucha gente. El que venga a la capital tiene que ir al malecón y tomarse una foto frente al monumento Fray Antón de Montesinos. Yo creo que debían además llevar muchas escuelas, llevar de gira a los muchachos. Sí, claro, por el valor, por el referente histórico que tiene ese lugar, ¿no? Porque se puede contar la historia mucho más fácil. Señor, el primer grito de independencia, mejor dicho, perdón, el primer grito por los derechos humanos en el continente americano fue precisamente el Sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos. Eso tiene un valor extraordinario. Y ojalá tengamos allí guías debidamente preparados para cuando vengan sobre todo turistas de extranjeros, que puedan brindar una explicación en ese sentido, porque es importante una explicación de carácter histórico. ¿Por qué la estatua de Montesinos? ¿Cuál fue el valor que tuvo en un momento determinado? El sermón de él en aquella época, dentro de ese entorno, además totalmente adverso, negativo, hostil. Mira, quizás el monumento de Fray Antón de Montesinos es un valor agregado al proyecto que se ha desarrollado en todo el malecón, por lo menos desde la Plaza Omar Torrijos hasta justamente el Placer de los Estudios, que es precisamente donde está la Plaza Monumento Fray Antón de Montesinos. Pero ya el malecón es un lugar que representa una revolución desde el punto de vista de la imagen de la ciudad de Santo Domingo, de la oferta como espacio público de la ciudad de Santo Domingo. Es decir, desde la Abraham Lincoln hasta el monumento Fray Antón de Montesinos, donde comienza o donde termina la avenida Francisco Alberto Camaño, que es la avenida del puerto. Nadie... Es difícil quitarle ese nombre original y tan propio, ¿no? Avenida del Puerto, pero es la avenida Francisco Alberto Camaño. Y la verdad es que eso le da un valor a la ciudad de Santo Domingo extraordinario. Ya se han dado una serie de condiciones que precisamente le dan categoría a la ciudad de Santo Domingo de un importante destino turístico que no existía hace 5, 6, 7, 10 años. Santo Domingo dejó de ser el gran destino turístico que fue inicialmente, antes de que se desarrollara, por ejemplo, el turismo de playa. Y entonces, bueno, ahora resulta, y lo citaba el alcalde en sus palabras inaugurales, decía, ya la ciudad de Santo Domingo está recibiendo 700.000 turistas, muchos de los cuales vienen motivados precisamente por la oferta cultural de la capital primada. Y entonces aspiramos, decía él, a llegar muy pronto al 1.000.000 de turistas. Eso es una cosa muy importante, porque todo el mundo sabe que el turista que llega a la ciudad, que se familiariza, que hace vida en la ciudad, que compra en la ciudad, generalmente multiplica, por ejemplo, el gasto en comparación con el turista que se queda, por ejemplo, en un resort. Claro, ese es un todo incluido. El promedio diario de un turista que viaja, que llega a la ciudad, es de 230, $200 diarios. ¿Por qué? Porque tiene una serie de opciones, de gastos, que no se ofrece, por ejemplo, en un destino de sol y playa. Además, en esos destinos, todo incluido, por lo general la gente se mantiene dentro del destino, muy poca gente sale. En este caso, sí, porque tiene muchos atractivos. A conocer el entorno, efectivamente lo tiene todo dentro, ahí dentro. Pero lo interesante, Mario, también es que estamos comenzando a salir de ese esquema, de esa visión tan limitada de que la República Dominicana era solo un destino de sol y playa. Y hay que saber que aunque nosotros nos acostumbramos a esa idea, porque nos concebíamos solo como un destino de sol y playa, realmente los grandes destinos turísticos del mundo no son de sol y playa, ¿no? O sea, son las grandes ciudades, son las ciudades. Por ejemplo, en el caso, para hablar un poco del continente,
de Argentina, su principal oferta es precisamente Buenos Aires. Colombia es Bogotá. Brasil es Río de Janeiro. Nueva York es el principal referente turístico de Estados Unidos. Y así París, Madrid, Berlín. Entonces nosotros realmente tenemos condiciones, tenemos un potencial, tenemos recursos para explotar el turismo de ciudad. Y ahora, con el remozamiento y el inicio justamente de la ampliación del proyecto de recuperación de la ciudad colonial, yo creo que estamos creando las condiciones ideales para convertirnos en un destino turístico atractivo y ordenado. Porque eso sí, tenemos que asegurar que el turismo que se desarrolla en la ciudad de Santo Domingo sea un turismo ordenado, un turismo racional, un turismo que se maneje con reglas de juego. Y seguro. Y seguro. Y hemos estado trabajando, por ejemplo, en el ordenamiento de los espacios públicos, en la iluminación de las principales avenidas y de los principales lugares de la ciudad. De manera que creo que estamos creando las condiciones para colocar a la ciudad de Santo Domingo de nuevo en el sitial relativo que ocupó en el pasado como el primer destino turístico de la República Dominicana. Aquí. Vamos a hacer un corte y regresamos. Mira, José, volviendo al tema del turismo, la lección o la moraleja que yo he sacado de este proceso, en que yo no veo, en todos los casos de todos los turistas hasta ahora, todos los informes de patología, todos han establecido claramente lo siguiente. Primero, que en ninguno de esos casos hubo señales de violencia. Y segundo, que en todos esos casos, todas las personas que han fallecido tenían problemas de salud, o sea, fueron problemas provocados por salud. Ahí están los informes de patología. Que fueron 8, 10, 12, bueno, lamentablemente ocurren también en cualquier otro. La misma embajadora de los Estados Unidos lo dijo, eso ocurre en cualquier parte. Pero he sacado una conclusión que un poco preocupante, es que me parece que el sector turístico, me refiero tanto al aspecto oficial como privado, incurrió en un fallo. Ayer, sabiendo la importancia que tiene la industria, lo competida que es, no habían preparado de antemano un plan de contingencia para ese tipo de situaciones. Manejo de crisis. Para poder dar una respuesta rápida e inmediata. Me parece que tenían que haber hecho un ejercicio, lo que llaman un think tank, gente de pensamiento, que de antemano previera posibles situaciones que se le presentaran al sector turístico y las respuestas inmediatas. Como que lo cogió fuera de base y entonces ahora han empezado a improvisar. No sé, tú que has estado muy vinculado, en este caso al sector turístico, no sé, ¿tú crees que tengo razón en ese sentido? Yo creo que al final hubo una respuesta adecuada, al final, después que el proceso avanzó y llegó a un nivel de deterioro bastante crítico. Hubo un esfuerzo de cierta calidad, yo me parece bueno, encabezado por el ministro de Turismo cuando convoca a la rueda de prensa y ofrece las explicaciones y responde punto por punto a los cuestionamientos que se habían dado a través de la prensa internacional y particularmente de los Estados Unidos. El problema es que cuando surge una situación de crisis ventilada a través de los medios de comunicación, las primeras 48 horas, y eso pasa en cualquier evento crítico, ¿no?, son determinantes. Y pasaron mucho más de 48 horas, pasaron 90, mucho más, ciertamente. Claro está, con un agravante, o si se quiere, con una explicación, y era que muchos de los casos que comenzaron a ventilarse y amplificarse en los medios de comunicación no tenían una respuesta adecuada. Desde el punto de vista
técnico, legal o médico. Por ejemplo, el caso de la señora Tammy Lawrence Daly, aquello que detonó precisamente este proceso. De la chispa. Exactamente, por ahí comenzó todo. Evidentemente, el sector turístico, el oficial y el privado no pudieron responder adecuadamente, permitieron que tomara cuerpo una denuncia que colocó al país en lo más alto, por ejemplo, en la cúspide de las expresiones de las redes sociales. Ningún evento del turismo dominicano, y yo me lo dijo un experto, precisamente en manejo de redes sociales, ningún evento de la República, el que más alto había llegado a la mitad. Entonces, lo que proyectaron las redes sociales y la prensa internacional de la República Dominicana es lo peor que haya pasado desde el punto de vista turístico al país. La imagen de una señora que dice haber sido golpeada brutalmente en un hotel sin ninguna explicación, sin ningún indicio. Sin ningún indicio. Que además se niega a establecer una querella. Y bueno, se dieron una serie de situaciones. Lo primero es que la señora, cuando desapareció y comenzaron a buscarla, el esposo reaccionó 3 horas después. Y cuando finalmente la localizan y la llevan al hospital, el esposo no fue con ella. Una cosa extraña. Muy extraña. Cuando las autoridades le piden a ella y a él que presenten una querella, dicen que no, aunque dicen que lo hicieron después. Pero quizás eso era parte de la estrategia para justificar el reclamo de la indemnización por 2.2 millones de dólares. Pero además, ciertamente hay que decir que quizás nosotros cometimos como país la falta de no haber reaccionado a tiempo. Por ejemplo, cuando ella hizo la denuncia y presentó las fotos donde ella parecía brutalmente golpeada, mucho tiempo después de que ya prácticamente se habían curado las heridas, no, ya no tenía nada, claro. Y la opinión pública internacional reaccionó, nosotros no tuvimos una respuesta, ni siquiera dimos el dato de que realmente detrás de esa denuncia había una demanda de 2.2 millones de dólares. Cuando esa información se ofreció, tú sabes que ahí mismo se cayó ese expediente mediático, cuando esa explicación se ofreció. Y todavía no hay nada que demuestre que eso fue un ataque, por ejemplo, de tipo delincuencial. No hay ninguna evidencia. Y hay que recordar que cuando a esa señora, la gerencia del hotel le presentó a todos los empleados que habían estado de servicio en ese establecimiento la noche en que se produjo el incidente, ella no pudo reconocer a nadie. Extrañamente, y todos los golpes que ella muestra en la cara, evidentemente se lo dieron de frente. Claro. Ella dice que solamente vio la insignia del hotel en la camisa de la persona que ella supone que fue que la golpeó. Pero qué extraño. Vio la insignia, que es una cosa pequeña, y no vio la cara. Y no vio el rostro. No vio el rostro. Sí. No, pero óyeme. Entonces, bueno, evidentemente tienes razón de que no estábamos preparados para manejar, ni el sector público ni el sector privado. Escuché una versión en el Ministerio de Turismo de que la empresa que estaba contratada para manejar, por ejemplo, eventualidades de ese tipo, no reaccionó oportunamente, de ahí se produjo el cambio y se contrató una empresa de relaciones públicas más acreditada que evidentemente ha comenzado a hacer el trabajo. Yo creo que estamos ya en una fase de desmontar la parte crítica de ese proceso. Inclusive ya hay explicaciones prácticamente en todos los casos que tienen que ver con muertes, fallecimientos por causas que no naturales. Que no tienen nada que ver con delincuencia, ni con el caso de esta señora. Pero eso sí, déjame decirte, el país podría perder un 10% del flujo de visitantes en lo que falta de año. Y eso podría significar una pérdida de 500 millones de dólares. Eso podría significar... Con un valor de multiplicación. Que inclusive podría afectar hasta la prima del dólar, porque la economía dominicana se sustenta precisamente en un equilibrio entre lo que entra y lo que sale en términos de divisa. Si sale más que lo que entra, evidentemente puede haber un desbalance
en la tasa del dólar. Yo estoy especulando, inclusive citando a algunos expertos en el área financiera que plantean esa posibilidad. Ojalá no pase nada. Y yo creo ciertamente que debemos apurarnos para recuperar el sitial que tiene el país como el primer destino turístico del Caribe y Centroamérica. Por lo menos que aprendemos la lección. Sí. Para que la próxima vez no nos cojan asando batata, como dicen. No nos cojan. Bien. Gracias, Luis José. El martes que viene nos vemos, salvo que tú quieras venir antes. Me avisa. Esto es tuyo. Bien, hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día.